Bueno, entonces, Ernesto, vamos a verificar las páginas más o menos para los que, por lo menos los que tienen el PDF, luego averiguaremos, no sé si Tania sabe, en el volumen que mencionó Argelia para ver en qué página van. Si no, todos aquí, pues Ernesto nos comparte la traducción. Ok, es la página 129 del PDF, el libro de formato electrónico. Y vamos a estudiar el tomo 1, capítulo 4, esta página. En la última sección estuvimos analizando los fenómenos espiritistas que decía Agenor, Conde de Gasparín, de Mirbil y tantos otros más. De esas mesas que volaban, que respondían preguntas, y nos quedamos específicamente en la parte final de la página que dice así. Es el subtítulo que vamos a estudiar: animales fantásticos que salen de la chimenea. Animales, chimeneas, brujas. Verdaderamente en el libro, disculpa Ernesto, en el libro estamos en la 181, comenzando la 181. Sí, es el libro que tiene en el tomo 1, ¿verdad? Para Argelia. Para Argelia, gracias Tania, muy bien. Okay. 181, sí, 181. ¿Desastre? Es que en la 180, porque no sé por dónde va a comenzar, comienza hablando del fluido. Y entonces ya en la 181 ya comienza a hablar del fenómeno de Sidewild, algo así se pronuncia. Entonces ahí estamos, en la 181. Ahí no, está bien, gracias. Para identificar, pueden ver que hay unas preguntas y respuestas, que fue lo que nos enseñó Ernesto. Ven, esas preguntas, se producen tales golpes, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, para ubicarlos. Sí, pero esa es en la 179 y esa ya la pasamos. Ok, pues está bien, no hay problema. Va. Entonces nos quedamos en esta parte describiendo en la última sección cómo comenzaron los fenómenos espiritistas, los golpes de una puerta, un incrédulo que pensó que le estaban tomando una broma. Y dice este subtema: animales fantásticos que salen de la chimenea, como las brujas. Verdaderamente, dice de Mirbil en su famosa respuesta a los ataques del conde de Gasparín, Babinet y otros científicos, que dice de Mirbil, el católico intransigente. Y así, según nuestro gran físico, Babinet, las mesas giran muy rápido, toman las mesas, muy enérgicamente, y resisten igualmente, y como ha demostrado el señor conde Gasparín, levitan, vuelan sin contacto. Imagínense lo que dice de Mirbil, muy comentado en este capítulo 4. El marqués Carlos Julius nació en Francia en 1802, un escritor erudito, iluminador, medium, es autor de numerosas obras acerca de espiritismo, que pensaba que era la nueva forma como el diablo quería tomar el poder en la tierra en 1800. Verdaderamente dice Mirbil en su famosa respuesta a los ataques de Gasparín, este conde, el que Agenor comenzó este capítulo con estas polémicas. Nació en Francia, un gran estadista en 1810, fue uno de los primeros investigadores psíquicos conocidos por realizar experimentos sobre cómo volcar mesas que volaban. Y otro científico, y así, según nuestro gran físico, las mesas giran muy rápido y muy enérgicamente, resisten igualmente, y como ha demostrado el conde, levitan sin contacto. El PDF dice lo siguiente: en su famosa réplica a los ataques de Gasparín, Babinet y otros escritores, dice de Mirbil, según los insignes físicos que han informado sobre el particular, las mesas voltean rápida y vigorosamente, ofrecen resistencia, no las quieren detener. Y como ha demostrado Gasparín, se levantan sin que nadie las toque. Levitación sin contacto, formulado por estos científicos que lo comprobaban. Dijo un ministro: con 3 palabras escritas con la letra de un hombre, me hago cargo de que lo cuelguen. Siempre con estas analogías. Con 3 palabras escritas de la letra con un hombre, me hago cargo de que lo cuelguen, dice este ministro, este juez. Con las anteriores 3 líneas que decían, bueno, que las mesas volaban, que se detenían y que enérgicamente, con las 3 líneas anteriores asumimos nosotros mismos, a nuestra vez, para sembrar la mayor confusión entre los físicos de todo el mundo, o más bien para revolucionar el mundo.
Si al menos el señor Babinet hubiera tenido la precaución de sugerir, como lo hizo el señor Gasparín, alguna ley o fuerza aún desconocida por el mundo científico. Gasparín propuso lo que, bueno, como Turi, la fuerza étnica, la fuerza psíquica de Krugke, la fuerza ódica del varón de Reichenbaum. Dando la última palabra, bueno, dice un ministro, en el PDF dice un juez, con 3 palabras escritas de un hombre, hago cargo que lo cuelguen. Con las 3 líneas anteriores asumimos nosotros mismos a nuestra vez para sembrar la mayor confusión entre los físicos, entre los científicos del mundo, más tener más confundidos con estas afirmaciones, o más bien para revolucionar el mundo. Si al menos el señor Babinet hubiera tenido la precaución de sugerir, como dijo el señor Conde de Gasparín, alguna ley o fuerza aún desconocida. Dice lo que es el PDF, lo siguiente. Así como un juez decía que le bastaban 3 palabras de puño y letra de un hombre para condenarlo a muerte, ahí dice colgarlo. Del mismo modo, con las anteriores líneas nos empeñamos en confundir a los más famosos físicos del mundo y aún a revolucionar el globo. Revolución, a menos que Babinet no hubiese tomado la precaución al indicar, como Gasparín hizo, sobre alguna ley o fuerza todavía desconocida, porque esto zanjaría definitivamente la cuestión, esto lo solucionaría, esa fuerza latente, oculta, que es el tercer objetivo, ¿no? Estudiar las fuerzas ocultas que están dentro del ser humano. Esto lo dice de Mirville en su obra de los espíritus, página 33. Porque esto cubriría todo el terreno. Pero es en las notas que abarcan los hechos y teorías físicas, donde encontramos el colmo de la coherencia y la lógica de Babinet, el astrónomo como investigador experto, entre comillas de sarcasmo e ironía, en el campo del espiritismo. En esas notas que abarcan estos hechos y teorías físicas, donde encontramos el colmo, la coherencia y la lógica de este astrónomo Babinet como investigador experto en el campo del espiritismo. Dice el PDF, pero en las notas relativas a los fenómenos e hipótesis física, hipótesis, llega a su colmo la insuficiencia de Babinet para explorar el campo del espiritismo. No era apto para hacerlo, pues tenía muchos conceptos. Parecería que el señor de Mirville, en su relato de las maravillas manifestadas en el presbítero de Saint-Emile, quedó muy impresionado por lo maravilloso de algunos hechos que lo más a narrar. ¿Qué pasó en esa ciudad, en esa comarca francesa de Saint-Emile, que muy comentada? Bueno, de Mirville, como los otros 2 Moes, eran demonólogos que estudiaban todos estos eventos espiritistas, fantasmas, mesas voladoras, niños profetas, pero todo lo que acaba al eterno enemigo de la humanidad, el diablo. Parecería que este señor de Mirville, en su relato de las maravillas manifestadas que ocurrieron en ese presbítero de Saint-Emile, el presbítero quiere decir literalmente el más anciano, que posee la mayor sabiduría para realizar las tareas religiosas espirituales, como el Sanedrín, el presbítero que pasó en Saint-Emile, esta comarca francesa. Quedó el de Mirville muy impresionado por lo maravilloso de algunos hechos. Sacado la nota del Spirit, página 38. Dice el PDF lo siguiente. Pero parece que de Mirville se muestra muy sorprendido de la maravillosa índole del fenómeno ocurrido en el presbiterio de Saint-Emile, hasta el punto de rehusar la responsabilidad de su publicación, no obstante haber sido presenciado por jueces y muchos testigos oculares que pasó en ese lugar. Aunque autenticados antes de la investigación por magistrados, eran de una naturaleza estos fenómenos tan milagrosos que obligaron al propio autor de monólogo de Mirville, el Marqués, a eludir la responsabilidad de publicarlos, que fueron autenticados por muchos testigos. ¿Por qué lo hizo? Era de una naturaleza tan milagrosa, maravillosa, que obligaron al propio autor de monológico a eludir la responsabilidad de publicarlos. Estos hechos fueron los siguientes. ¿Qué pasó en Saint-Emile? Como en Cevenes, después nos van a narrar qué pasó en esa ciudad embrujada de Cevenes, son niños profetas de Cevenes, que les disparaban y no les entraban las balas, increíble. En el preciso momento predicho por un brujo hechicero, un caso de venganza del brujo, se escuchó un violento trueno sobre una de las chimeneas del presbiterio, después de lo cual el fluido descendió, un fluido descendió con un ruido formidable por ese pasadizo de la chimenea. Derribó tanto a creyentes como escépticos que no creían en el poder del hechicero, estaban unidos todos ellos, que se calentaban junto al fuego y habiendo llenado la habitación con una multitud de animales fantásticos, ese es el tema, los animales fantásticos, regresaron a la chimenea y habiéndola vuelto a subir, desaparecieron todos estos animales fantásticos. Después
produciendo el mismo ruido terrible con el cual habían empezado entrado ahí. Qué increíble esta narración. En el preciso momento predicho por el brujo hechicero, que aquí entra en función este brujo, un caso de venganza, una venganza del hechicero, se escuchó un violento trueno arriba de la chimenea del presbiterio, después de lo cual el fluido descendió. Un fluido, ¿no? Una emanación descendió como un ruido formidable, muy temible, que infundía asombro y miedo por ese pasadizo de la chimenea. Derribó tanto a creyentes como a escépticos, que dudaban del gran poder de este hechicero, que se cumplió su profecía, que se calentaban todos juntos al fuego, y habiendo llenado la habitación con una multitud de animales fantásticos, regresaron a la chimenea, y habiéndola vuelto a subir, desaparecieron después de producir el mismo ruido terrible. La palabra fantástico viene de fantasos, hijo y servidor del sueño. Hijo y servidor del sueño, encargado de producir las visiones en los sueños. Interesante, ¿no? Esos sueños que tenemos que nos elevan a otro plano astral, donde son realidades para nuestro ser interno, como es este mundo físico en las horas de vigilia. Son una realidad los sueños en el plano astral, anásico, búdico y átmico. En el PDF dice lo siguiente. Parezca de Mirville se muestra muy sorprendido de la maravillosa índole del fenómeno ocurrido en el presbiterio de Saint-Denis, hasta el punto de rehusar la responsabilidad de su publicación, no obstante haber sido presenciado por jueces y testigos. Consistió dicho fenómeno en que en el preciso instante pronosticado por un hechicero, se oyó un ruido trueno encima de la casa rectoral. Y aquí lo cambian, es una casa rectoral, no es el presbiterio. Y al punto penetró en ella un fluido, una emanación a manera de rayo que derribó por el suelo a cuantos allí estaban al amor de una lumbre, tanto a los que creían como a los que no, en el poder del hechicero. Después de llenar el aposento de animales fantásticos, subió por la chimenea y desapareció ese rayo, esa emanación, no sin producir un estruendo tan espantoso como el primero. Sin embargo, añade de Mirville que como ya tenía sobradas pruebas de los fenómenos psíquicos, tenía muchas pruebas de estas apariciones, no quiso añadir esta nueva enormidad a otras tantas. El comentario en el PDF dice, añade de Mirville, como ya éramos demasiado ricos en hechos, retrocedimos ante esta nueva enormidad que se sumaba a tantas otras. Sacado de Spirit de Mirville, página 38. Y entramos al subtema, el gato meteórico de Babinet. Entonces eran los animales fantásticos de la chimenea, un gato, miau, miau. Pero Babinet, que en común con sus doctos colegas se había burlado tanto los dos escritores sobre demonología, se había burlado, y que estaba decidido, además, a demostrar lo absurdo de todas las historias similares. Se sintió obligado a desacreditar el hecho antes mencionado de los fenómenos de Saint-Denis, presentando uno aún más increíble. Este científico, este astrónomo, se burlaba con otros colegas de todas las obras demonológicas que habían escrito estos dos escritores demonólogos, de Mirville y de Mose, como costumbres y prácticas de los demonios, del espíritu. Y que estaba decidido este científico, además, a demostrar lo absurdo de todas las historias similares. Se sintió obligado a desacreditar el hecho antes mencionado de los fenómenos de Saint-Denis y los animales fantásticos de la chimenea, presentando uno aún más increíble que ese fenómeno, ese gato meteórico. Dice el PDF, pero Babinet, que con sus eruditos colegas tanto se había mofado de los dos demonólogos y que por otra parte estaba resuelto a demostrar la falsedad de semejantes relatos, no quiso dar crédito al fenómeno de Saint-Denis. Y en cambio relató otro mucho más inverosímil, de una comunicación dirigida. Cedemos la palabra al propio señor Babinet, el astrónomo. La siguiente circunstancia que expuso ante la Academia de Ciencias el 5 de julio de 1852 se puede encontrar sin más comentarios y simplemente como un ejemplo de un relámpago rayo esférico. En las obras de Fernando Aragón, volumen 1, página 52. Esto es lo que puso este hombre.
Esto es lo que decía el señor Babinet. La siguiente circunstancia que expuso ante la Academia de Ciencias el 5 de julio se puede encontrar sin comentario simplemente como un ejemplo de un relámpago rayo esférico, las obras de Fer Arago. De la Francois Dominique, francés, destacado matemático, astrónomo físico. Como político, llegó a desempeñar el cargo jefe de gobierno de la República Francesa. Arago. Se encuentra también relatado tanto a Babinet como a Arago de este rayo esférico. Le ofrecemos textualmente, palabra por palabra, verbal, como dice el PDF. No quiso dar crédito al fenómeno de Zeidelville y en cambio relató otro mucho más inverosímil según comunicación dirigida a la Academia de Ciencias el 5 de julio de 1852. Reproducida sin comentario alguno y tan solo como un ejemplo del rayo esferoidal en las obras de Arago. Dice literalmente palabra por palabra. Dice el señor Babinet, después de un fuerte trueno, pero no inmediatamente después, un aprendiz de sastre que vivía en la calle San Jacques estaba terminando de cenar, con provecho, cuando vio caer la mampara, la pantalla de papel que cerraba la chimenea, como si fuera empujada fuera de su lugar, por una ráfaga moderada de viento. Inmediatamente después percibió que un globo de fuego, tan grande como la cabeza de un niño, que salía silenciosa y suavemente del interior de la chimenea y se movía lentamente por la habitación sin tocar los ladrillos del suelo. Un rayo esférico. El aspecto de este globo de fuego dice que el aspecto de este globo de fuego era el de un gato joven de tamaño mediano que se movía sin utilizar las patas. El globo de fuego era más brillante y luminoso que caliente o inflamado, y el sastre no tenía sensación de calor. Este globo se acercó a sus pies como un gato joven que desea jugar y frotarse contra las piernas, como es habitual en estos animales, gatos. Pero el aprendiz retiró sus pies de él y moviéndose con gran precaución evitó el contacto con el meteoro. Este permaneció unos segundos moviéndose sobre sus piernas, el meteoro, mientras el sastre lo examinaba con gran curiosidad y se inclinaba sobre él. Después de haber intentado varias excursiones, en direcciones opuestas, pero sin salir del centro de la habitación, el globo de fuego se elevó verticalmente hasta el nivel de la cabeza del hombre. Se elevó, ¿no? El sastre. Quien, para evitar el contacto con su rostro, se echó hacia atrás sobre su silla. Al llegar aproximadamente a 1 metro del suelo. Dice que al llegar aproximadamente a 1 metro del suelo, la bola de fuego se alargó ligeramente y tomó una dirección oblicua hacia un agujero en la pared sobre la chimenea, aproximadamente a 1 metro de altura por encima de la repisa de la chimenea. Esta repisa es el estante. Este agujero había sido hecho para dejar pasar el tubo de una estufa en invierno, para calentarse allí. Pero según la expresión del sastre, el trueno no podía verlo, ese agujero, ¿no? Porque estaba empapelado como el resto de la pared. El globo de fuego se dirigió directamente a ese agujero, despegó el papel sin dañarlo y reascendió por la chimenea. Cuando llegó a la cima, lo cual lo hizo muy lentamente, el globo, ¿no? A por lo menos 60 pies sobre el suelo, que son estos 18,2 metros, como un edificio de 6 pisos. Subió este globo feliz, ¿no? A por lo menos 60 pies sobre el suelo y produjo una explosión espantosa que destruyó parcialmente la chimenea.
Dice el PDF, en este relato que colocó el astrónomo Babinet, que no creía en los animales fantásticos de Seidelberg. En el PDF da la siguiente narración. Dice literalmente: un aprendiz de sastre que vivía en la calle de San Jacques estaba acabando de cenar, cuando oyó un fortísimo trueno y poco después vio que caía la pantalla de la chimenea, como empujada por el viento. E inmediatamente salió pausadamente del interior de la chimenea un globo de fuego del tamaño de la cabeza de un niño, que era grande, ¿no? Que dio la vuelta por la habitación sin tocar el suelo, no tenía patas, el gato. El aspecto de este globo era como de un gato que anduviese sin patas, como el de Alicia, y parecía más bien brillante y luminoso que caliente e inflamado, porque el aprendiz no notaba sensación de calor. Se aproximó el globo a los pies del muchacho, a manera de los gatos cuando se restriegan contra las piernas de una persona. Pero el aprendiz se apartó para evitar el contacto con aquel meteoro, aunque pudo examinarlo a su sabor mientras se fue moviéndose alrededor de sus pies. Después de vacilar en opuestas direcciones, desde el centro de la habitación se elevó el globo hasta la altura de la cabeza del aprendiz, quien se echó hacia atrás para que no le diese en la cara el globo. Al llegar a cosa de 1 metro del suelo, se dilató el globo ligeramente, se alargó, tomando una dirección oblicua hacia un agujero de la pared del techo, a 1 metro de altura sobre la campana de la chimenea, con la particularidad de que este agujero se había practicado para dar paso al cañón de la estufa en invierno, hacía frío, y como estaba entonces empapelado como el resto de la pared, no podía verlo, no podía mirar el globo, según dijo ingenuamente el aprendiz de sastre. Sin embargo, el globo se dirigió directamente al agujero, despegó el papel sin estropearlo y salióse por la chimenea, hasta que al cabo de buen rato llegó al extremo superior del tiro, a una altura de 18 metros, como edificio de 6 pisos, sobre el nivel del suelo, y produjo un estallido todavía más espantoso que el primero, que derribó parte de la chimenea. Este relato del PDF muy parecido, cerca del astrónomo Babinet, de los fenómenos de Seidelberg y que el mismo presenció. A este propósito, observa de D'Urville en su resumen, en su reseña. Parece que podríamos aplicar al señor Babinet la siguiente observación, hecha por una mujer muy ingeniosa a Reinhardt. Señor, si usted no es cristiano, no es por falta de fe. Qué ironía, qué sarcasmo, ¿no? En esta parte. Bueno, de D'Urville, observa en su resumen, este último comentario. Este último comentario dice: parece que podríamos aplicar a Babinet la siguiente observación hecha por una mujer muy ingeniosa que le hizo a Reinhardt. Este Reinhardt se llama Guillermo Tomás Francisco Abad, nació en 1713. Fue un escritor, pensador francés, apóstol de la libertad, no, liberty, fraternity. Los revolucionarios franceses lo miraban como un padre, ¿no? La revolución ocurrió en 1789. Publicó libros de forma anónima acerca del colonialismo imperial. Los imperios, no como atacan las colonias. Una dura crítica contra el clero, los reyes y la nobleza, el tercer poder, acerca de las injusticias. Quemaron su libro, Dernau, y esto aumentó su fama. Con mucho sarcasmo lo dice: si usted no es cristiano, señor, no es por falta de fe, ¿no? Que creyó en ese meteoro felino, igual que los animales fantásticos que estaban en Seidelberg. Dice el PDF, a este propósito, observa de D'Urville en su crítica. Podemos aplicar a Babinet lo que una cierta señora muy mordaz le dijo en una ocasión a Reinhardt: si no es usted cristiano, no será por falta de fe. Bueno, entonces los micrófonos son suyos, preguntas, comentarios, opiniones, a ver qué les pareció esta parte de esta obra maravillosa de Isis sin velo, el meteoro felino y los animales fantásticos que salían de la chimenea. Ahora sí me hizo sentido todo lo que leíste, porque nosotros teníamos tenemos otra copia, pero ya cuando la vas leyendo tú
y está plasmada en la pantalla, es más fácil para mí entender, porque para mí las primeras clases se me hicieron una bola porque teníamos un documento y cuando lo leí, cuando tú lo vas leyendo y está en la pantalla, uno va leyendo exactamente lo que tú vas leyendo. Ahora sí se me hace más lógico todo lo que estás leyendo. Curiosamente, ahora en la mañana yo estaba, no, ayer en la mañana, ayer en la tarde estaba viendo algo yo de Laura Quijano. Ella tiene una página en YouTube que se llama El Grimorio. Y exactamente estaba leyendo todo lo que tú estás leyendo aquí, Ernesto. Está hablando de Galiostro, está hablando de, no me acuerdo, de 4 personas. Y aparece plasmado muchas de las cosas que tú estás leyendo aquí ahorita. Nada más. Es muy interesante ver que cómo en los principios de Isis sin velo, Blavatsky presenta todos estos actos de espiritismo, ¿verdad? Y con sus detalles. Déjenme apagar ese teléfono. Y con todos sus detalles, ¿no? Y claro, ¿no? Porque sabemos que en el tiempo que apareció ella, todo esto estaba en auge, ¿no? El espiritismo. Y por ende, sabemos que la teosofía nunca ha negado este tipo de fenómenos, ¿verdad? Y aquí, cómo los explica cada cual personaje con todos sus detalles. Entonces, pero claro, nos damos cuenta de que esto sucede y hay personas que nacen con ciertas capacidades psíquicas y ciertas capacidades de atraer todos estos elementales, ¿verdad? Y ahora, lo que la teosofía nos enseña es diríamos, a reformarnos, que el estudiante se vaya reformando, porque lo cual quiere decir que si se nos presenta esto que estamos estudiando, es porque de alguna forma ya hemos participado en algunas de estas cosas. Sabemos que nada se nos da por accidente cuando uno empieza a leer algún libro de teosofía o de otra cosa, ¿no? El hecho de que todo esto esté puesto en libros teosóficos, porque Blavatsky tiene muchos artículos donde habla sobre estas cosas, ¿verdad? Aparte de Isis sin velo. Entonces, digo, no es accidente porque nosotros de alguna manera hemos participado, pero no lo recordamos. Hay una parte de Blavatsky, no recuerdo en qué artículo, donde dice que en un tiempo este grupo de, no recuerdo si menciona la palabra de alquimistas, ¿verdad? Que la alquimia, tuvimos la tendencia hacia las fuerzas inferiores de la naturaleza y desarrollamos ciertas cosas de psiquismo. Y por eso ahora, o diríamos en el tiempo de que ya apareció, estos efectos de ese psiquismo estaban en auge. Ahora, nosotros todavía lo estamos viendo hoy en día, lo vemos por todos lados, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca ahora, se nos presenta en una forma literal para tener la precaución de no caer en alguna de las trampas, de no engañarnos y darnos cuenta qué es lo que participa en una sesión espiritista. O sea, qué energías estamos despertando nosotros mismos que van a formar todos estos fenómenos, ¿no? Como esta bola de lumbre, ¿no? O un gato sin patas, ¿no? Todas estas formas de que cómo se presentan, de que le llaman de diferentes maneras. Y claro, uno se puede imaginar esta bola de lumbre o esta esfera radiante, como a veces vemos que se mueven por los cuartos, por las casas, siendo este tipo de fenómenos, ya sea que los presentes hacen que suceda esto por cierta ley de atracción, ¿verdad? Y afinidad. Entonces, esto nos puede suceder y por eso incluso hoy en día en muchos relatos de lo que le llaman ovnis o UFOs en Estados Unidos, se ve mucho estas lucecitas o estas esferas
que caminan y que se mueven por todos lados de las casas, y claro, lo atribuyen a fantasmas y a muchas cosas, ¿no? Por ende, uno se da cuenta de que todo esto es solamente una aparición de efectos por estos elementales, ¿no? Que responden a ciertas energías, ya sea que quedan en alguna casa vieja o en casa nueva, o los habitantes de una casa, o donde han sido, vemos incluso películas donde gente ha sido asesinada, que perdura cierta energía ahí y que algunas personas se asustan. Por ende, nos vamos a pasar a, diríamos, en vez de enfocarnos en fenómenos, cada estudiante ve que eso empieza a dejar de llamarnos la atención. Hay que conocerlo, hay que saber lo que es, y así dedicarnos al estudio y al servicio de los demás. Eso no quiere decir que vamos a estar exentos de que en alguna ocasión se presenten casos similares a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Uno nunca sabe y cada quien es diferente. Muy Aló, cierto. ¿me escuchan? Sí, Tania, dale. Sí, gracias. Sí, también hay una coincidencia que me llama la atención. Hay un señor que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita, que se llama Mendeley, por ahí se pronuncia, porque este señor se hace presidente de una asociación de ciencia en Rusia, para ser más exacto, en San Petersburgo, en mayo de 1875. Me llama mucho la atención el año 1875, porque también es cuando la Sociedad Teosófica se inauguró. Entonces, como que tuvieran muchas, como formándose unos combates de algo que iba a ser combatido, vaya la redundancia. Ahora bien, hablando de lo que leímos hoy, de lo que es lo del, ¿cómo es que se llama esta vaina? De donde salieron los primeros estuernos, esas cosas. Hay algo de que cuando se habla lo de los globos de fuego, la descripción que se hace, exactamente eso, me quitaste la palabra a mí, Roberto. Sí, definitivamente, si lo comparan con hoy día, si se hubieran esto, dirán, estos son ovnis que andan ahí. Entonces ahí hay ya como una explicación o una investigación, ¿realmente son ovnis o qué es lo que son? Porque aquí Madame Blavatsky nos habla del magnetismo, de la fuerza magnética y la fuerza psíquica. También en en el aprendiz de desastre y en el hechicero, hay un punto que no me gustaría dejarlo de compartir, porque dice, cuando habla del hechicero, dice, el hechicero dijo que a tal hora, a tal día iba a pasar eso. Es como que todas las personas que fueron ahí atrajeron esa fuerza esférica, porque todos estaban esperando ahí. Cuando estaba leyendo lo de Isis sin velo, sin querer queriendo, llegó un chico de México y me explicó, porque le digo, ¿qué va a repetir? ¿Será que la fuerza del pensamiento luego puede hacer algo? Sí, me dice, yo no sé si usted sabe, me dice que en México, cuando se iba a inaugurar o a celebrar un aniversario de un terremoto que hubo en México, pues las personas estaban como celebrando la vida, más bien, celebrando la vida del aniversario de un terremoto. Dice que ese mismo día que la gente estaba pensando mucho, dice que tembló México. Yo no lo verifiqué, no me fui a Google a verificar eso, pero vamos con la fuerza de la voluntad. Entonces, eso también es lo que se ve aquí bastante, la fuerza de la voluntad. Con el aprendiz de desastre se ve que esa energía, ese globo, es inteligente,
eso tiene inteligencia porque se movió a tal grado de que movió el papel de la pared de donde cocinaban la gente en el invierno. Y también me llama la atención es que tanto uno como el otro, tanto en el edificio como en la habitación, esa luz era sin calor, no producía calor. Entonces son elementos que me llaman la atención. Y ahora yo no sé si leíste, déjame ver si esto del globo, esto del papel, produjo estallido todavía. El ruido, tiene mucho que ver con, es llamativo lo de ruido, es de fuerza. Déjeme ver, es de Mining. Sí, yo creo que hasta ahí porque no leyó mucho Ernesto, solamente. Gracias. Bajóme la mano, espéreme que vaya ahí. Mano abajo. Después que ella publicó este libro en 1877, fue tanto el impulso que hay como una sociedad secreta que después ha sido agarrada por muchos grupos. A veces lo hacen para cobrar dinero, para difamar o engañar. Pero también me ha topado con muchas páginas que mencionan acerca de cosas, párrafos enteros de la doctrina secreta, y en ninguna parte lo mencionan, que es de Elena Petrovna. Por ejemplo, como decía Luis al principio, lo que estaba leyendo sobre los grimorios. Sí, en efecto, muchas personas escriben libros y ponen párrafos escritos de la teosofía y no dan los créditos adecuados. Eso dentro de las compañías de editoras es en contra diríamos, no es leal, diríamos, hacer eso, porque de hecho se han visto párrafos de La Voz del Silencio como para hacer pensar a la gente que ellos han dicho esas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas cosas se han tomado de la filosofía teosófica para pretender tal vez que son de ellos. Y bueno, tal vez algún bien pueda hacer eso, pero es cierto, eso se ha visto en muchas formas de expresión literal. Entonces, lo interesante de que estamos viendo aquí, algo que se relaciona, como ayer mencionó Luis, al tercer objetivo, el conocimiento de las leyes inexplicadas de la naturaleza, ¿verdad? Porque es todo esto, estas leyes inexplicadas de la naturaleza, inexplicadas correctamente, ¿verdad? En otras partes, la teosofía no las explica, y como otros sistemas también, pero diríamos que la teosofía habla nuestro idioma, ¿no? Porque nos lo pone en una forma fácil de entender sobre estas leyes que funcionan en la naturaleza y, por ende, nunca va separado de los poderes psíquicos en nosotros, ¿verdad? Porque estos fenómenos de que se está leyendo tienen que ver con estas fuerzas de la naturaleza inferior, diríamos, ¿verdad? Porque podemos dividir por el momento la parte superior y la inferior, tanto en el ser humano como en el cosmos, ¿verdad? De estas fuerzas que pueden ser, que son maleables y que pueden ser manejables por, diríamos, una inteligencia. Y así se habla de las dos cosas, se habla del poder psíquico latente en el ser humano, ¿verdad? Y la naturaleza inexplicada, estos extraños fenómenos que desconocemos, por ende, aquí se nos da a conocer todo esto. Más adelante sabemos que Isis va a entrar en cosas muy profundas, como en algunas partes anteriores ya nos va mencionando ciertas cosas muy metafísicas, ¿verdad? Pero por el momento se mete en estas cosas del psiquismo para explicar con detalle todas estas cosas que podemos encontrar algunos de nosotros. Cuando éramos bastantes ahí en la logia de Los Ángeles, algunos años atrás, que a veces se llenaba el salón, iba gente de todas creencias, de todos lados, y
y siempre aparecían personas que les sucedían estas cosas, que nos hablaban de esto. Algunos, claro, esperaban algunas respuestas definitivas o que se les resolvieran los problemas. Y sabemos que en la teosofía, en realidad, nadie resuelve los problemas de nadie, ¿verdad? Cada cual tiene que resolver las cosas por sí mismo. Y por eso a veces muchos no se quedaban, incluso algunos hasta no les gustaba que se sentían contradecidos en algunas cosas o tomaban las cosas personales, porque la teosofía se basa en cosas, diríamos, serias sobre este estudio y no nos permite caer en estos fenómenos, ¿verdad? Para practicarlos y hacer lucro de estas cosas, porque sabemos que hay mucha gente que se lucra hablando de estas cosas. Algunos que tienen un poco de, tal vez, conocimiento, pero obviamente hay muchas cosas que ignoran porque tal vez no saben el peligro que se puede correr cuando se imparten cosas que se entienden a medias, nada más. Y el hecho de ser una gran profanación hacer eso genera un mal karma para las personas que, lastimosamente, como el mundo está lleno de estos fenómenos. Así es, sí, estamos haciendo este karma en cada momento. Comenten los que gusten y pregunten, aunque no tienen que levantar la mano. Si hay silencios, pueden ahí opinar. Todo este relato me parece familiar con respecto a la experiencia de Alexander David Neal cuando fue a Tíbet. Muy parecido a todo esto que se está leyendo ahorita. ¿A quién, Luis? ¿El nombre? Alexander David Neal. Alexander de Vinil. No, Alexander, Alex, ¿cómo se llama ella? Pero ella estuvo en el Tíbet, creo que fue despuesito que estuvo HPV en el Tíbet, ella fue al Tíbet. Alexander David Neal. ¿Y le sucedió algo similar de estas Sí, cosas? ella estuvo en el Tíbet y creó su propio con la enseñanza tibetana, ¿verdad? Creó su propio cuerpo, ¿cómo se llama? Astral. Y ella da una larga explicación. Creo que está allí. Alex David Neal se llama ella. No sé si Ernesto sabe algo de ella. ¿En qué año ingresó al Tíbet ella, más o menos, Luis? Creo que en 1918, algo así, estuvo allí en el Tíbet. Antes de la ocupación china. Sí, mucho antes, sí, mucho antes. Fue despuesito de que Madame Blavatsky estuvo allí en el Tíbet. Sí, esa señora se dice que tuvo hasta el título de lama. Ella pudo producir a un ser astral en el cual, ojo al Cristo lo que explica ella, le costó destruirlo. Y se supone que ella sabía algo. Entonces ese ser que construyó ella, ya no lo podía dominar, al cual hace énfasis que le costó destruirlo, solamente para hablar un poquito de esa señora. Ahí está lo que mencionaba Ernesto, ¿verdad? De que el karma que producimos, por eso entonces diríamos que todas las advertencias que Blavatsky da sobre entrar en estas cosas, vale la pena considerarlo, porque así uno por lo menos
si no en esta vida, pero en la próxima, si se presentan ciertas circunstancias, por lo menos hay cierta preparación, aunque claro, no va a ser como me imagino, ¿verdad? De que voy a recordar para la próxima vida lo que estudié. Sin embargo, sabemos que la naturaleza de lo que se va entendiendo, esta parte sutil en nosotros, queda guardada en este almacén, diríamos, magnético en cada uno de nosotros, este vehículo, ¿verdad? Karana, Sharira, el cuerpo causal, tiene muchos nombres. Entonces, todo queda almacenado sin que nos demos cuenta, y así en la próxima reencarnación, aunque no recordemos nada, sabemos que nos llegan ciertos, ¿cuál sería la palabra? Nos llegan vislumbres, destellos, ¿sabes? Puede ser algún poco de intuición cuando estamos en ciertas situaciones que tal vez no estamos conscientes de que es una intuición, pero que nos previenen de ciertos peligros, ¿verdad? Porque en realidad no sabemos de cuántos peligros se nos ha prevenido durante esta vida, porque uno puede recordar algunas cosas o situaciones de que después uno recapacita de que si uno haya actuado o dicho o hecho tal cosa, uno dice lo que me hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, estas cosas por eso, aunque aparentemente no las, o tal vez no aparentemente, pero no las recordemos con una memoria como la conocemos hoy, así como estamos experimentando de vidas anteriores que no me doy cuenta, ¿verdad? Porque en realidad esta vida es el efecto de una causa puesta en las vidas anteriores, ¿verdad? O sea, una mezcla no nada más de una vida, pero no nos damos cuenta de que estamos viviendo este efecto y que en la próxima será también un efecto tanto de esta como lo que tenemos acumulado en este almacén, ¿verdad? Del karma. Roberto. Adelante, Argelia. Sí. Si hay silencio, usted hable. Ok, gracias. Solamente quería preguntar si estos fenómenos energéticos han cambiado de forma, han evolucionado o solamente la etiqueta se les ha cambiado, porque dentro de estos fenómenos que asustarían a un niño, si en la noche voy y le cuento esto que leí, pobre el niño no va a dormir toda la noche. Pero ¿qué pasa si esas formas energéticas les digo que son ángeles, tronos, arcángeles, etcétera, etcétera? Porque se supone que se van a manifestar los dos lados, no solo uno. Y por eso digo, mucho antes sí se oía mucho, hasta pensaba que aquí en Estados Unidos no sucedía nada, que se habían quedado allá en mi tierra. Pero sí se oía que el jinete sin cabeza, que la llorona, que el no sé quién, el que venía a hacerle las trenzas, que de las que tenían pelo largo, amanecían trenzadas, etcétera, etcétera. La cosa era que mi pregunta es esa, ¿verdad? ¿Han evolucionado esas energías fenoménicas o han cambiado de etiqueta? Y ya no le llaman gato sin patas o etcétera, etcétera. Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. Sabemos que no va a haber una respuesta, como usted dice, concluyente. Así es, nada. Entonces, podríamos decir que va cambiando conforme cambia la humanidad, va cambiando la forma como se presentan las cosas. Ahora, cómo se le presenta a un niño, yo creo que yo le puedo decir que es ángel o que es lo que yo me imagine para que no causarle miedo, pero cómo lo experimenta él, ¿verdad? ¿Le causa temor a él o le causa algún tipo de, diríamos, como alguien que lo guarda y que lo cuida? Eso es difícil de decirlo nosotros. Él solamente, al que se le aparecen esas cosas, solamente puede definir qué sintió, ¿verdad? ¿Sintió susto? ¿No sintió nada? Usted, así como dijo usted, cuando se parecían ciertas cosas a ciertas personas, hay gente que no se asustaba para nada, ¿verdad? Ni en los sueños. Y hay gente que sí se asusta. Y yo conozco gente, tengo gente en los familiares que a veces se asustaban y se asustan
Entonces, ahí ya tiene que ver con el karma de cada cual. Y Tania, adelante. Sí, bien, interesante todas las preguntas que nos autohacemos, ¿verdad? En los estudios de teosofía, a medida que vamos entrando un poquito, saliendo de la orilla y entrando un poquito, sobre todo en los libros que nos explican acerca de los elementales o de las fuerzas invisibles presentes alrededor de todo el, o sea, de todas las partes que existen. Esto que habló del caballo sin cabeza, de eso, fíjate que en ese folleto que lo bueno que lo he estado leyendo, explican de que existen elementales, entre comillas, como protectores de tesoro. Ojo al Cristo. Entonces inmediatamente me vino esos cuentos que tú estás hablando. Porque jamás de los jamás se me hubieran imaginado que existían elementales que cuidan a tesoro. Ahora, si le cambio la palabra, porque lo que ha cambiado es el conocimiento, el origen de las cosas, porque se ha cambiado y se ha tergiversado a medida de que los cuentos cambian, como cualquier ejercicio. Si tú le cuentas algo a alguien y le vas a contar a alguien, pues le cambia un poquito, hasta deformar totalmente. Entonces, anteriormente se decía la Llorona, la esto, que lo otro, pero a mí lo que me acuerdo perfectamente y me llamaba mucho la atención es que siempre decía que en ese sector había como tesoro escondido. Ya luego, cuando le llegó a mis manos el libro de Shakespeare, creo que se pronuncia así, el libro de Shakespeare, él habla mucho de eso, él hace una mitología de todo eso, y entonces la mente se va como ampliando un poquito más. Pero de hecho, hasta el cuento de Aladdin y la, ¿cómo se llama la bandita vaina? Y la lámpara. Yo creía que eso era un cuento inventado, y en el librito dice, es más cierto de lo que supones que es. Entonces ya me da más pauta a decir, los cuentos, la mitología tienen una raíz, lo que pasa es que se ha deformado, no es que ha cambiado de nombre, sino que ha venido una deformación del conocimiento original, que ahorita lo tenemos gracias a este privilegio de tener estos documentos. Y sobre todo nos previene, no es que tengamos temor, porque no nos da temor, lo que nos da es precaución. Solamente, gracias. Dicen que las manifestaciones de los fantasmas disminuyeron cuando se creó la electricidad. Así que las apariciones fueron disminuyendo con el fenómeno eléctrico por las noches. Pero antes sí era muy frecuente todo lo que dijo la hermana acerca de esas apariciones de sucias, sin cabeza, cadejos, que perros acá. Cadejos, sí. Y lo que decía Tania acerca de los tesoros, dicen que son los gnomos, son los elementales de la tierra que tienen ocultos los tesoros, que solamente se los brindan a los que son los privilegiados en este punto. Sí, muy interesante todo lo que se está diciendo, tiene sentido. Ahora mi pregunta sería hacia mí misma. ¿A qué le tengo miedo ahora? Y podría decir a un terremoto, a un tsunami. Y no lo puedo crear mentalmente, supongo, ¿verdad? Porque lo creamos entre todos, todos los fenómenos que pasamos, todos los eventos, obviamente es producido por todos nosotros. Podría decirle, le tengo miedo a un ratón, le tengo miedo que entren a robar a casa. Total, miedos tengo, pero fenómenos que yo diga, voy a ver esto, me lo prohíbo. Tengo totalmente prohibido, se murió mi primo, mi papá, mi abuelita, les tengo prohibido que vengan a verme, que no me vayan a ver, porque en primer lugar no las quiero ver. Entonces, me da risa porque eso, cuidado, te van a venir a pellizcar, te van a levantar la sábana, etcétera, etcétera. Está prohibido para ellos que vengan aquí.
lo siento, pero así como fenómenos no. Ahora como espíritus es otra cosa, como energías armónicas que vengan. Pero si es para mantenerme con miedo, sinceramente, como que no, ¿verdad? Entonces, es muy interesante de lo que se está hablando, ¿verdad? Cómo sí van evolucionando los pensamientos, porque incluso la señora Blavatsky dice que todos los cuentos de Disney y de todo eso, Blancanieves y los 7 enanos, es un simbolismo tremendo. Y así Ali Baba y los 40 ladrones, etcétera, Caperucita Roja y el lobo, total, todos llevan un mensaje que antes, cuando uno es pequeño, no cree, ¿verdad? Pero como detrás de eso está toda la ley de karma y cada quien recibe lo que tiene que recibir precisamente para aprender la lección. Llega algo y dice, bueno, bienvenido sea, y se abraza a él, a lo que llega. ¿Por qué? Porque ella sabe que uno lo produjo. Ahora, ¿cuál es la lección que tengo que aprender? Lo recibo, me abrazo a él, pero ¿cuál es la lección que yo tengo que aprender de este fenómeno que me está llegando? Fenómeno o como se le llame. Esa es la cosa. Ahora sí me atraparon. Me atrapó la jaula. Otros días no quería penetrar, pero era como que ya penetré. Doña Argelia, joder por otro lado, ¿verdad? Sí, no, de veras, parece broma, pero les prohíbo, yo no quiero ver nada. De repente estaba en una casa solitaria y me empecé a ver que pasó un montón de hombres, no tenían nada de extraordinario, más sin embargo yo estaba completamente sola ahí. Yo no quiero ver fenómenos para nada, ¿verdad? Porque lo que recibo en mi corazón, como algo que yo lo percibo más allá de lo físico, eso me encanta, definitivamente, esa resonancia, eso que no necesita explicación, que no necesita preguntar, pero que es esa realidad última, aunque ya diciéndola con palabras, porque va más allá de las palabras. Eso es todo, don Roberto. Gracias. Este fenómeno de lo que habló a Tania, de los elementales que cuidan tesoros, ¿verdad? Es un artículo de William Q. Judge, donde sabemos que, claro, el poder se los damos nosotros. O sea que estos elementales son activados por el poder del que esconde el tesoro. O sea, lo que está pensando de cómo proteger el dinero y por todas las manos que haya pasado ese dinero que escondía, entonces todo eso se une a todos esos elementales de cómo la gente protegía su dinero, cómo lo quería. Y cuando entonces se reúnen todas esas monedas, diríamos, cada una trae, diríamos, esa energía de todas las partes por donde pasó. Por ende, el que lo entierra, obviamente puede pensar, incluso hasta pueden poner ahí una cuerdita, una soguita y decir que esto sea una víbora o que pase esto y pase el otro. Y por eso entonces nosotros les damos el poder a esos elementales, por eso resguardan esos tesoros. Y por eso, como ya se dijo, hay gente que aún así los encuentra, ¿verdad? Ya decimos, ya le tocaba. Entonces, yo he vivido en casas, viví en casa donde había dinero y nosotros nunca lo encontramos. Y sin embargo, después de nosotros hubo gente que llegó y encontró dinero. Entonces, por eso es al que le toca ya, ¿verdad? Y hay estos elementales que lo resguardan porque en esa parte mi madre miraba cosas, pero nunca se asustaba. No eran cosas que la asustaban. Entonces miraba cosas, pero nunca imaginamos que había dinero. Pero en fin, ¿no? Hablando de que uno imprime todas estas cosas en estas energías elementales y uno les da la fuerza. Por eso, como usted dice, si usted se enfoca que no vengan a hablarle después de los difuntitos, pues bueno, ¿verdad? Que no se le aparezcan porque no quiere verlos. Solamente que le digan cosas dulces en los sueños dulces, ¿verdad? Así sí.
y saber si serán los mismos. Sí, exacto. Ay, no. Muy interesante, pero sí, eso se decía. Aparecía una llama y decían ahí ha de haber un tesoro escondido. Y obviamente muchas veces se dio, ¿verdad? Gente que no había banco, pero que escondía todo su dinero en casa. Y el que Sí, llegaba, pues le tocaba. Sí, en efecto, sí. sí, sí. Muy bien, Ernesto, ¿algo para cerrar? Hay una carta del maestro donde están narrando algo parecido acerca de unos tesoros que tenían los maestros ocultos, diamantes, joyas, perlas, rubíes, y decían de que estaban enterradas esas joyas para que se estaban purificando de todo el mal que habían ocasionado las personas que las tuvieron, porque las influenciaron, como decías, con el magnetismo de cada persona, ¿no? Lo que toca lo va magnetizando. Entonces dice que esas joyas deben estar muchos siglos, le dijo el maestro, enterradas para que no vuelvan a causar tanto mal a la humanidad por la avaricia, la codicia que generaron. Que sí, todo eso despierta. Ay, no, qué interesante. Bueno, pues gracias a todos, buenas noches, es hora y nos veremos la próxima semana, nos escucharemos. Gracias Ernesto, gracias a todos, Anita que estuvo conectada, Joana, y gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.